Bienvenidos a Profesor Legal, y en nuestra lección de hoy estudiaremos cuáles son las fuentes, características y principios del derecho mercantil. Iniciaremos con las fuentes del derecho. Pero recordemos entonces qué se entiende por fuente del derecho. Son todos aquellos acontecimientos o circunstancias que dan origen o crean una norma jurídica. La ley del organismo judicial, en su artículo 2, indica cuáles son las fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia lo complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. A continuación explicaremos cada una de ellas, según el derecho mercantil: la ley mercantil, la costumbre o usos mercantiles, la jurisprudencia, la doctrina y el contrato. La ley mercantil. Según nuestro ordenamiento jurídico, la ley es la principal fuente formal del derecho, a partir de la Constitución, el Código de Comercio y una serie de leyes mercantiles especiales que integran el derecho mercantil guatemalteco. Por ejemplo, la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, entre otros. Recordemos entonces lo regulado en el Código de Comercio en su artículo 1. Aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por el derecho civil, que aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil. Costumbre o usos mercantiles. La costumbre fue la primera fuente del derecho mercantil y se define como la repetición constante y generalizada de un hecho con la convicción de que ese actuar es jurídicamente obligatorio. Recordemos que para que se reconozca como costumbre deben de cumplirse con dos elementos constitutivos, uno objetivo y otro subjetivo. El primero de ellos consiste en la repetición de actos, es decir, la inveterata consetuo. Y el segundo de ellos consiste en la convicción de obligatoriedad y la inobservancia de ella conlleva una sanción, es decir, la opinión juris seus necessitatis. La aplicabilidad de la costumbre según nuestra legislación se encuentra regulada en el artículo 2 que anteriormente leímos, que indica: la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada. Ahora, con relación con los usos mercantiles, hay que distinguir dos clases de usos: los usos normativos y los usos interpretativos. Los usos normativos tienen una validez general y se aplican por encima de la voluntad de las partes contratantes, mientras que los usos interpretativos concretan o aclaran la declaración de voluntad concreta y determinada. La jurisprudencia. La jurisprudencia es aquella fuente formal del derecho que se refiere al conjunto de fallos emanados de los altos tribunales, continuos y constantes, de carácter obligatorio a través de sus cámaras. De acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 621, en su parte conducente, indica que se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que haya obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. En ese mismo sentido, el artículo 627 del mismo código indica: si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien en un mismo criterio en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. Mientras que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en su artículo 43 indica: la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que deben respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación,
la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos con testes en un mismo sentido. Doctrina. Según Manuel Osorio, se entiende por doctrina el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones no legisladas. Contrato. Como establece el Código de Comercio en su artículo 669, las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. El derecho mercantil es una rama del derecho privado, por lo cual se basa en el principio de pacta sunt servanda, locución latina que significa que los pactos deben mantenerse, es decir, que lo estipulado por las partes, cualquiera que sean las formas de la estipulación, deben ser fielmente cumplidas. A continuación estudiaremos los principios del derecho mercantil. La buena fe guardada, la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, la intención de lucro y ante la duda debe favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Buena fe guardada. Según este principio, las personas individuales y jurídicas deben realizar sus actividades mercantiles de buena fe, en sus intenciones y deseos de negociar. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 669 del Código de Comercio. La verdad sabida. Según este principio, las partes conocen las obligaciones y derechos que adquieren en el contrato. Su fundamento legal lo encontramos en el Código de Comercio en el artículo 669. Toda prestación se presume onerosa. Este principio se refiere a que los contratantes, en todo bien o servicio que negociaren, no será de forma gratuita, ya que lo realizan con el fin de obtener una prestación por otra. La intención de lucro. Este principio va unido a nuestro principio anterior y hace referencia a que los comerciantes en su actividad buscarán siempre obtener una ganancia, utilidad o provecho. Ante la duda, debe favorecerse las soluciones que hagan más seguras la circulación. Este principio se refiere a que los comerciantes en su actividad y por ser el derecho mercantil poco formalista, deben de realizar sus actividades a través de la buena fe y verdad sabida, con la posibilidad de un tráfico mercantil en forma segura. Ahora estudiaremos cuáles son las características del derecho mercantil. El derecho mercantil es poco formalista, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, adaptabilidad, tiende a ser internacional y busca la seguridad jurídica. Es poco formalista, ya que los negocios mercantiles se concretan con simples formalidades o requisitos legales, de forma para garantizar las transacciones y asegurar las operaciones comerciales, debido a la fluidez para agilizar el tráfico comercial. Sin embargo, esta característica tiene algunas excepciones, como la constitución de sociedades mercantiles y el fideicomiso, que deben constituirse a través de escritura pública. Inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Esto significa que debido a que los comerciantes deben negociar en cantidad y en menor tiempo posible, pero a pesar de que es poco formalista, debe reunir normas mínimas para garantizar que sus actos se realicen con rapidez. Adaptabilidad. Debe adaptarse a las nuevas formas de comercial, puesto que los actos cambian y evolucionan día con día. Tiende a ser internacional porque surgen actos de comercio que no se limitan al ámbito nacional, sino que en la mayoría de las veces se producen actos como importación y exportación, por lo que los actos se internacionalizan. Seguridad jurídica. Se basa en la observancia estricta de que las negociaciones mercantiles está basada en la verdad sabida y en la buena fe guardada, como principios filosóficos del derecho mercantil. Hemos terminado con nuestra lección de hoy. No olvides hacer tu evaluación. Muchas gracias.